Ok. Voy a compartir pantalla aquí. Entire screen. Compartir. Ok, muy bien. Entonces, bueno, me van diciendo, ¿no? Si pueden, perdón, si pueden ver las diapositivas. Sí se Vale. ve. Ok, perfecto. ¿Y ven que pasan también? Sí. Listo, pues entonces, bueno, comenzamos. Bueno, buenas tardes chicos, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a ver la segunda parte del módulo de nuestra cátedra, neurología slash neurocirugía. Y en esta segunda parte vamos a ver un poco más como enfermedades más neurológicas, ¿sí? La primera parte del módulo fue más enfermedades neuroquirúrgicas. Entonces vamos a ver un poquito lo que es la enfermedad de la motoneurona. ¿Qué es la motoneurona? Es un concepto de anatomía que ustedes deben de recordar de sus clases de neuroanatomía, ¿no? Recuerden que hay dos neuronas motoras. La primera neurona motora y la segunda neurona motora. O la motoneurona superior o la motoneurona inferior. Entonces, recordando un poquito, esa neurona motora, la superior, se origina a partir de la corteza cerebral. Se origina a partir de la corteza cerebral. Y entonces, ahí en la corteza donde se encuentran los cuerpos neuronales. De ahí va entonces a bajar el axón de la neurona, ¿no? Que va entonces a irse conglomerando, ¿no? De todas las áreas de la corteza va a formar esta región que se llama aquí la corona radiata. Corona radiata, ¿sí? En un corte coronal, como en este caso. Si hacemos un corte axial así, en esta vista transversa, que es lo que denominamos la sustancia blanca semioval. Sustancia blanca semioval. Entonces, esas haz de fibras se van compactando y van entonces a pasar por la cápsula interna. Principalmente pues por lo que es el brazo posterior de la cápsula interna, lo que son las fibras córtico espinales, ¿sí? Que es la que estamos viendo, pues el ejemplo más característico. Porque las fibras corticolubares, que son las que bajan de la corteza hacia los nervios motores de la cara, de los nervios craneales, van a bajar por la fibra córtico-vulvar, que usualmente baja por lo que sería la rodilla del cuerpo calloso. Entonces, este es el cuerpo, este es la rodilla, perdón, de la cápsula interna, perdón. Entonces, lo que tenemos aquí en este dibujo es la cápsula interna, ¿sí? Que tiene forma de boomerang, está entre el tálamo y lo que es el núcleo lenticular. Recuerden que el núcleo lenticular es la combinación entre el putamen y los globos pálidos. Entonces tenemos aquí lo que vendría siendo el núcleo caudado, la cabeza del núcleo caudado hacia adelante, porque esto es anterior acá, esto es posterior, y el tálamo hacia posterior, ¿no? Entonces tenemos aquí el brazo anterior de la cápsula interna, la rodilla, que vendría siendo este segmento que estoy pintando en rojo, y el brazo posterior. Entonces, por este brazo posterior donde bajan las fibras que llevan información de la pierna, el brazo y la mano, ¿no? Y la cara pasa por la rodilla de la cápsula interna. Luego entonces esta neurona, esas de fibras pues se va a seguir compactando y va a pasar entonces por lo que es la base del mesencéfalo y corresponde con el pedúnculo cerebral, ¿sí? Principalmente por el tercio medio de este pedúnculo cerebral es que va a pasar todas estas fibras corticoespinales. Luego van a pasar por el puente, por lo que es la base del puente, entre medio de las fibras que van pasando de forma transversal hacia los pedúnculos cerebrales medios. Y luego entonces van a bajar por el bulbo, por lo que serían las famosas pirámides, ¿sí? Ahí van a decusar, el 90% de las fibras decusan y el otro 10% no decusan, que forma entonces el tracto o el haz córtico-espinal anterior. Y el 90% que decusa forma el haz córtico-espinal lateral, que es el más importante. Bueno, todos son importantes por supuesto, pero el haz córtico-espinal lateral es el que nos va a permitir los movimientos de lo que son brazos y piernas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta neurona motora llega hasta lo que es el asta anterior. Entonces, en el asta anterior ella hace relevo, principalmente en los islotes de las láminas de Rexes 8, principalmente 8 y 9. Entonces, ahí es donde se encuentran las motoneuronas alfa y gamma. Ahí van a hacer relevo para entonces pasar como segunda neurona motora hacia lo que es la extremidad, ¿no?
Entonces aquí en este punto del asta anterior es donde se hace la transición entre motoneurona superior y motoneurona inferior, ¿sí? Entonces es un concepto importante porque la lesión de estas neuronas motoras van a ocasionar clínicas y patrones diferentes que se pueden evaluar fácilmente al examen físico. Hay una mnemotécnica que se llama el RAF. Yo siempre les enseño a todos mis estudiantes el RAF. R-A-F-T. El RAF es una mnemotécnica que se utiliza para la evaluación clínica del paciente. La R significa reflejos, la A significa atrofia, la F significa fasciculaciones y la T de todo. Entonces hacemos una línea aquí, como si fuera una tabla. Aquí ponemos entonces motoneurona superior y acá ponemos motoneurona inferior. Entonces, los reflejos se van a ver siempre, o sea, pueden estar normales en la lesión de la motoneurona superior, pero es más común que estén aumentados o clónicos. ¿Sí? Y en la motoneurona inferior pueden estar normales también, pero lo más común es que estén o disminuidos o ausentes. Eso es lo que diferencia entre un reflejo, entre una lesión de motoneurona superior y una lesión de motoneurona inferior. La atrofia usualmente no está presente de forma aguda en la lesión de la motoneurona superior, pero sí está presente rápidamente en la lesión de la motoneurona inferior. ¿Qué pasa? Cuando hay atrofia, sí puede haber atrofia en la lesión de la motoneurona superior, pero usualmente es una atrofia ya por uso y desuso, un desuso crónico. Por ejemplo, un paciente que tiene una lesión medular completa, después de la caída de una palma, un ejemplo, después de estar encamado ya 2 o 3 meses, va a comenzar a presentar atrofia a las extremidades porque no las usa, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la motoneurona inferior? Que el paciente acá desarrolla una atrofia rápidamente progresiva, porque la atrofia es un signo de denervación, ¿ok? En el músculo. Se pierde el tono muscular entonces, rápidamente. Fasciculaciones. No están presentes en la lesión de la motoneurona superior, y en la motoneurona inferior sí están presentes, ¿sí? Sí hay fasciculaciones que son movimientos de pequeños paquetes musculares, pequeños grupos musculares. Y el tono está usualmente aumentado, pero en neurología pues se denomina espasticidad cuando el tono está aumentado, cuando es una lesión de la motoneurona superior. No confundir espasticidad con rigidez, no es lo mismo, porque usualmente el médico dice, no, el paciente está rígido. Hay que tener cuidado con esos términos porque no se usan de forma ambigua. Espasticidad es un signo de lesión de la motoneurona superior y la rigidez es un signo de lesión de la vía extrapiramidal. ¿Sí? De la vía extrapiramidal. Importante que tengan eso en cuenta, ¿no? De la vía extrapiramidal. Entonces, la rigidez cursa con un característico movimiento entre los músculos agonistas y antagonistas, donde pareciera que la extremidad está pasando como por el brazo, pues cuando se hace el examen del brazo, pareciera que estuviera pasando por el eje de una rueda dental. Muy parecido a algo que expliqué en una clase que se dio hace poco de Parkinson, de su facultad. Entonces, no confundir estos términos porque no se usan de forma ambigua. Espasticidad es una lesión de la motoneurona y la rigidez es una lesión de la vía extrapiramidal, que son dos cosas diferentes. Obviamente la motoneurona es la vía piramidal y la rigidez es la vía extrapiramidal. Entonces eso también es importante que lo sepan, porque es muy común que el estudiante sepa que la vía piramidal es la vía del tracto córtico-espinal, por ejemplo, pero no sabe dónde queda la vía extrapiramidal. Recuerden que la vía extrapiramidal es una combinación entre corteza, putamen, globo pálido, núcleo subtalámico, sustancia negra, tálamo y corteza de nuevo. Es como un circuito que obviamente pues funciona a base de alimentación y retroalimentación y produce entonces algunos o sea, facilitan el movimiento o inhiben el movimiento, ¿sí? Obviamente para que nuestros movimientos sean coordinados, ¿ok? Porque el movimiento es una combinación entre la función adecuada de la vía piramidal y de la vía extrapiramidal. Entonces, obviamente esto nos va a dar un síndrome, ¿no? Que es el síndrome de la motoneurona superior.
Obviamente hay un tipo particular de parálisis que es entonces una espasticidad, ¿no? No es rigidez, ¿sí? Hay una exageración del tono muscular que es lo mismo, ¿no? Se va a identificar como espasticidad. Y se puede ver como el fenómeno de la navaja de la navaja, ¿no? Usted tiene, por ejemplo, el brazo de un paciente, un ejemplo, ¿no? Y usted quiere hacer un movimiento de extensión de la extremidad. Cuando el movimiento está empezando, la extremidad solamente está espástica, está difícil de mover, pero el movimiento se va a ir facilitando a medida que se va extendiendo el antebrazo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces el paciente al final del movimiento se le hace más fácil. Es más o menos muy parecido como el fenómeno que ocurre cuando usted abre una navaja suiza. Usted abre la navaja suiza y primero como que cuesta sacar un poco la cuchilla del equipo, ¿no? Pero luego una vez ya la navaja usted la logra sacar, usted logra ver que la navaja pues sale rápidamente del equipo, ¿no? Entonces más o menos algo muy parecido. En cambio la rigidez pareciera que el brazo pasara como por un engranaje, ¿no? Entonces hace como una especie de clic, 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 clic a medida que va avanzando. Y obviamente pues eso lo identifica el médico especialista, o el médico pues, que está hablando del caso, como rigidez en rueda dentada, que es muy particular en los pacientes que tienen Parkinson, ¿no? Porque el Parkinson es un trastorno del sistema extrapiramidal, ¿sí? Obviamente cuando hay lesión de la motrona superior, también vamos a tener aumento de los reflejos, que voy a echar para atrás lo mismo que explica acá, ¿no? En este cuadro se resume todo lo que he dicho ya previamente, ¿no? Y los reflejos patológicos que vamos a encontrar, por supuesto. Puedes tener reflejos patológicos en los miembros superiores y en los miembros inferiores. En los miembros superiores, ¿qué reflejos patológicos vamos a tener? Porque no solamente los reflejos son patológicos en los miembros inferiores, ¿no? Como ustedes conocen el famoso clonus de Babin, que no solamente hay alteraciones allí. En miembros superiores también puede haber lesiones de la motrona superior o manifestaciones clínicas, ¿no? Estos son los famosos signos de Hoffman y Tromner, ¿sí? Hoffman con H y Tromner. Y en la motrona inferior vamos a tener el famoso Babinski y el clono, ¿no? El Babinski, que es un movimiento de abaniqueo de los dedos, de los dedos del 2 al quinto, y el dedo gordo del pie va a tener un movimiento de dorsiflexión. Y el clonos, que puede ser agotable o inagotable. Si es inagotable, pues hace un movimiento repetitivo contra resistencia infinito. Y si es agotable, pues se agota en un punto de la exploración física. Y el Hoffman es un movimiento, yo les recomiendo que vean un video porque es un poco difícil de imaginarse si nunca lo han visto, pero se agarra la mano y se le hace un golpeteo con el pulpejo del dedo hacia el pulpejo del dedo medio. Entonces lo que va a ocurrir es que en el resto de los dedos va a ocurrir como un movimiento como de garra, como que estuvieras haciendo un movimiento parecido como al de aruñar, ¿sí? Y el tromber es cuando se estimula el lecho unguial desde el miembro afectado, pues, y también ocurre un movimiento de garra, ¿sí? Entonces, son signos neurológicos que, si bien es cierto, Hoffman y Tromber puede ser positivo en el 33% de la población, o sea, fisiológicamente, ¿no? Puede ser normal. Pero si un paciente tiene una lesión por trauma a nivel cervical, un accidente de automóvil, una caída, un trauma como tal, ¿no? Usted no va a pensar que el Hoffman y el Tromber es fisiológico, usted va a pensar que lo tiene por una lesión de la médula espinal, ¿no? Y obviamente, pues esto va a requerir pues, que se amplíen los estudios del paciente. Obviamente, como el paciente va a estar espástico, hay fármacos antiespasmódicos, ¿no? Como lo son el diazepam, el baclofeno también, que viene también en presentación de tabletas. La tisagenina, que se usa mucho. El antroleno ya es un medicamento mucho más controlado, que usa más anestesia. Y también la gabapentina pues tiene una función antiespasmódica, ¿sí? Que se usa mucho también. Y entonces la motrona inferior va a dar entonces lo contrario, ¿no? Va a dar entonces debilidad, porque eso se manifiesta como flacidez, ¿sí? Como lo dije en la tabla acá. Bueno, creo que no lo dije acá. Vamos a colocarlo, flacidez, ¿sí? Es un miembro que está flácido. En la lesión de la motrona superior, el miembro está espástico y en la inferior el miembro está flácido. Flácido sin tono muscular. No sé, está hipotónico, ¿no?
está flácido, el tono muscular completamente disminuido. Y hay abolición de los reflejos musculares, por supuesto, porque los reflejos van a estar o disminuidos o incluso ausentes, ¿no? Como más o menos lo que se observa cuando hay un Guillain-Barré. El Guillain-Barré, la característica clínica es de que el paciente tiene un cuadro de infección respiratoria o gastrointestinal un mes o 15 días previos a la debilidad que es de forma ascendente. Una debilidad que es ascendente, usualmente puede ir subiendo los brazos, de las piernas, de los pies, perdón, hacia arriba, de distal a proximal. Puede también ser de las manos, de distal a proximal, pero cursa con arreflexia, o sea, abolición de los reflejos. Entonces ya se hace sospechar una lesión tipo Guillain-Barré, ¿no? Y más si tiene la clínica combinada presente, ¿no? De que el paciente tuvo una infección gastrointestinal o las vías respiratorias una semana o un mes previo al cuadro, ¿no? Y también obviamente vas a encontrar atrofia de los músculos, ¿no? Por la denervación y fasciculaciones que son signos neurológicos que indican pues denervación también, ¿no? Porque cuando el músculo se denerva, pierde la conexión de nervio directamente, pues entonces el músculo comienza a tener como un movimiento que pareciera como que reptara, ¿sí? Okay, se mueve solo. Entonces esto es un signo de denervación, ¿no? De la lesión de la motor inferior. Entonces, bueno, este cuadro pues lo que quiere manifestar es más o menos lo mismo que he dicho, ¿no? La diferencia entre la motor superior y la motor inferior. Obviamente pues aquí hay algunos ítems añadidos, pero en realidad pues este cuadro se traduce en este pequeño cuadrito que les he hecho aquí, ¿ok? Si ustedes aprenden esta clínica con estas cuatro cosas principales, reflejos, atrofia, fasciculaciones y todo, ustedes pueden hacer un diagnóstico diferencial fácilmente en evaluación en su consultorio de un paciente si tiene una lesión que corresponde con el nervio periférico o con la médula o las fibras blancas, ¿no? Ya a nivel cerebral, principalmente, ¿no? Entonces, algunos patrones de lesión. Cuando hay, o sea, si hay afectación de la motoneural superior, puede haber una esclerosis lateral primaria, puede haber una parálisis vulvar, una lesión de la motoneural inferior, puede haber atrofia muscular progresiva, puede haber atrofia muscular espinal, y cuando hay motoneural superior combinado con signos de motoneural inferior, puede haber una esclerosis lateral amiotrófica, que es la famosa enfermedad que se llama ELA, o la enfermedad de Lou Gehrig. Y también hacer una cápita importante aquí, que aquí también hay otra patología que forma parte del diagnóstico diferencial de la esclerosis lateral amiotrófica, que es que es la enfermedad degenerativa de la columna cervical. O sea, si hay estenosis de las foráminas y hay también compresión de la médula espinal, eso puede dar un síndrome combinado. Voy y les explico. Ustedes tienen aquí un disco en la médula espinal. Aquí tienen lo que serían las láminas, por decirlo así, ¿no? Aquí tienen el canal espinal. La raíz sale por aquí hacia las extremidades, ¿no? Entonces, si en todo caso hay un disco herniado que esté comprimiendo la raíz, ¿no? Aquí vamos a pintarlo en rojo aquí. Vamos a pintarlo en otro color, pues, para que se entienda. Vamos a pintarlo con un color verde, ¿no? Hay un disco herniado aquí que está comprimiendo la raíz, pero también hay una herniación que está comprimiendo la médula espinal. Eso te puede ocasionar un cuadro combinado de lesión de la motoneural superior con la motoneural inferior. Entonces, un diagnóstico diferencial de la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa de la columna cervical. Es muy importante porque muchas veces tenemos pacientes que llegan con ambos signos y síntomas combinados. Y hay que saber diferenciar si obviamente estamos ante la presencia de una enfermedad como la esclerosis lateral amiotrófica, que obviamente no tiene cura, versus una enfermedad degenerativa de la columna cervical por disco, que obviamente pues si ya está manifiesta con datos de atrofia muscular, hiperreflexia, ¿no? Tiene un paciente que está mielopático. Porque eso es un concepto importante. ¿Qué es la mielopatía? Un concepto que ustedes escuchan mucho, pero no saben qué significa. La mielopatía es un paciente que está cursando con alteraciones motoras y sensitivas, pero principalmente correspondientes con lesión de la motoneural superior. Este está mielopático y está con atrofia muscular asociada. Entonces tiene una clínica combinada, ¿no? Así que es el diagnóstico diferencial. Y aquí pues entonces pasamos a esta diapositiva que muestra al un gran científico, ¿no? Que vivió, ya falleció hace unos años atrás, Stephen Hawking. Ay, se me olvida el nombre. Stephen Hawking. Incluso hay una película de él
Él tuvo esclerosis lateral amiotrófica, ELA, con enfermedad de Lou Gehrig, una patología pues, que cursa con signos combinados de motor superior con motor inferior, como dije, y él pues vivió mucho tiempo porque pues pudo tener muchos cuidados, mucho apoyo socioeconómico, pues obviamente no por su trayectoria pues profesional, pues tuvo mucho apoyo y obviamente pues tenía muchos recursos para poder este, este, sobrellevar pues muchas de las condiciones que son incapacitantes en esta enfermedad, porque la enfermedad no tiene cura, pero se le puede dar tratamiento de sostén y soporte, y el paciente puede vivir mucho más tiempo, ¿no? Si se logran controlar estas situaciones, ¿no? Y en Estados Unidos se le conoce como enfermedad de Lou Gehrig también porque le dio a un beisbolista muy famoso que para los tiempos del Baby Ruth, más o menos por allá, ¿no? Para aquellos que saben un poquito más de béisbol que yo, ¿sí? Este ocasiona pues la misma, o sea, es el mismo cuadro, ¿no? Entonces, la enfermedad de Lou Gehrig es la misma enfermedad que la esclerosis lateral amiotrófica, solamente pues que depende o sea, tiene dos nombres alternativos, ¿sí? Y entonces pues, obviamente, eh, clínicamente, vamos a tener una distribución de los síntomas que pueden ser medulares, que pueden ser vulvares, según el tipo de afectación motora puede ser de la motorona superior o motorona inferior, recuerden que están combinados. Y bueno, afectación multisistémica puede haber algunas veces, pero trastorno cognitivo conductual muy pocas veces porque realmente este individuo conservó todas sus funciones neurológicas hasta el final, ¿sí? Entonces pues no afecta esa parte. Entonces los síntomas iniciales en la esclerosis lateral amiotrófica consisten principalmente en disartria, ¿no? Habla enredada, ¿sí? Debilidad distal en extremidad superior, mano principalmente, ¿no? Puede ser una monoparesia, ¿no? Ya he tenido varios pacientes así que a veces me llegan al hospital con una monoparesia y obviamente pues nosotros le hacemos una resonancia para descartar que no es un problema cervical, pero cuando lo hace el estudio te das cuenta que no tiene nada con lo cervical y después a veces lo examinas un poquito más a profundidad y te das cuenta que tiene atrofia de la lengua, fasciculaciones en la lengua, atrofia del deltoide, hiperreflexia, ¿no? Y obviamente vas empezando a descartar que estás ante la presencia de una enfermedad de este tipo, ¿no? Una enfermedad que combina ambas clínicas, ¿no? Tanto motor superior como inferior. Debilidad proximal en extremidad superior, hombros, pie caído también, cursa con mucha mono. Mono significa la afectación de una sola extremidad, ¿no? Monoplegia de pie o mano. Fasciculación, por supuesto, porque obviamente después hay denervación. Calambres también asociados. Marcha espástica porque hay lesión de la motoneural superior combinada, ¿no? Obviamente la marcha espástica va a ser secundaria a la lesión de la motoneural superior, ¿no? Y hay insuficiencia respiratoria también. Obviamente estos pacientes pues al estar más evolucionados pues van teniendo pues debilidad de los músculos respiratorios, diafragmáticos y accesorios. Obviamente pues el paciente empieza a depender de un ventilador mecánico, ¿sí? Y obviamente pues llega un punto pues, donde ya no se le pueda dar más soporte, pues se comienza a complicar pues con enfermedades propias de estar conectado crónicamente a un ventilador, ¿no? Que son la neumonía principalmente, ¿no? Entonces hay unos diagnósticos del escorial, ¿no? Donde hay presencia de signos clínicos neurofisiológicos también neuropatológicos de afectación de la motoronía inferior. Obviamente no se complementan estos estudios y se evalúa, ¿no? Si tiene pues datos de inervación que puedan sugerir una esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Que tenga signos clínicos de afectación de la motoronía superior también, por supuesto, ¿no? Recuerden que están combinados, ¿no? Es una de las, o sea, son dos enfermedades que tienen combinación de de estas dos clínicas, motoronía superior y motoronía inferior. Son dos. Una, la enfermedad degenerativa de la columna cervical, ¿sí? Y la esclerosis lateral amiotrófica, ¿ok? ¿Sí? Entonces es muy importante, ¿no? Tener estas dos enfermedades en cuenta para el diagnóstico diferencial. Progresión de signos y síntomas en una misma región u otras regiones, determinada por la anamnesis o exploración. Y obviamente, pues, ausencia de otros procesos que sugieran otros procesos de otras lesiones, ¿no? Obviamente, también confirmados por signos neurofisiológicos y también anatomopatológicos y de imagen, ¿no? Porque obviamente, pues, si tienes un disco herniado con estenosis foraminal y compresión medular y tienes el paciente clínicamente con esas clínicas,
¿no? No vas a pensar que es una esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Ya esto es una referencia para nuestro guía para que lo opere el disco que está herniado, ¿no? ¿Me explico? Entonces hay estudios diagnósticos que se pueden realizar, que son la electromiografía y también la punción lumbar. Obviamente el tratamiento consiste pues en soporte principalmente a medida que va avanzando la enfermedad y reduce el riesgo de broncoaspiración, traqueostomía, gastrostomía, ventilación no invasiva, ¿no? También con algunos relajantes musculares puedes colocar, ¿no? Y el Riluzole es un tratamiento que ha demostrado no curar la enfermedad, pero logra reducir la progresión de la enfermedad, ¿sí? Entonces es muy importante porque es un tratamiento que se usa mucho para esta enfermedad. Creo que es el único tratamiento que existe para esta enfermedad, ¿sí? Lo demás son puros cuidados de soporte, ¿ok? Entonces hay también una forma especial de esclerosis lateral amiotrófica. En este caso pues sería una esclerosis lateral primaria. Tiene una progresión mucho más lenta. Tiene un explosivo de la madre de la motoneural superior. Y ausencia de síntomas sensoriales, ¿no? Ausencia de hallazgos de motoneural inferior en la electrofisiología o electromiografía, ¿no? Hay también una atrofia muscular progresiva de Aran-Duchenne, que es un trastorno progresivo de la motoneural inferior. Y las lesiones de la motoneural superior aparecen más con el tiempo, ¿no? Entonces, obviamente, pues no aparecen simultáneamente, sino que van apareciendo a medida que se va desarrollando la enfermedad. También está la parálisis bulbar progresiva, que es una lesión del núcleo de tronco encefálico. Una característica importante de la esclerosis lateral amiotrófica es que no afecta los movimientos oculares, ¿sí? La enfermedad de la motoneural inferior propiamente, ¿no? Cursa con atrofia muscular espino, por ejemplo, o sea, cursa con atrofia muscular, ¿no? Entonces, hay una enfermedad que se llama la atrofia muscular espinocerebral ligada a X, que es la enfermedad de Kennedy. Obviamente, debilidad muscular de extremidades. Hay debilidad en la musculatura vulvar, que es una musculatura que se utiliza para la deglución, la fonación y, bueno, principalmente esas dos cosas, ¿no? Que son la deglución para tragar y para comer, obviamente, y para la fonación de las palabras. Hay ginecomastia e infertilidad, ¿no? También hallazgos asociados, ¿no? Pero obviamente estas enfermedades también requieren muchas veces, aparte de la clínica, pues también a veces un componente pues, genético, un estudio genético para complementar, ¿no? También está la atrofia muscular espinal hereditaria, que es autosómica recesiva en la infancia, y pues tiene algunas variantes, ¿no? Que está la atrofia muscular espinal de infantil, la atrofia muscular espinal infantil crónica y la atrofia muscular espinal juvenil. Entonces, también entre las enfermedades de la motoneural superior, ya comenté esta, la esclerosis lateral primaria, y también está la paraparesia espástica familiar, que es autosómica dominante, inicia en las zonas distales de los miembros inferiores, cuarta década de la vida y tiene una larga supervivencia. Entonces, esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a ustedes, esta clase, obviamente a conocer esta enfermedad que es la esclerosis lateral amiotrófica y también conocer, por supuesto, lo que es la clínica de la motoneurona superior y la clínica de la motoneurona inferior. Esta clínica es importante. El médico en su consultorio puede hacer un diagnóstico claro. Recuerden que el sistema nervioso central o el sistema nervioso en general, semiológicamente es muy exquisito en clínica y semiológicamente, pues, una afectación siempre es puntual de una lesión anatómica. Entonces, si ustedes tienen un paciente que está hiperreflexo, por ejemplo, con clonos y Babin, que ustedes saben que tiene ya una lesión de la vía córtico-espinal. Entonces, obviamente, eso te hace rápidamente saber que este paciente requiere un estudio especializado ya de tomografía o resonancia magnética, ¿sí? O una referencia por un especialista de las neurociencias, ¿no? Entonces, es un concepto fundamental que todo médico debe de conocer, porque forma parte del manejo diario y del examen físico que uno le hace a los pacientes día a día. Así que muchas gracias, chicos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto se las aclaro.